la invitación, a Susana, tú, Jorge, también por la Asociación de Geólogos y Geofísicos Españoles del Petróleo, bueno, y a todos vosotros por estar aquí. Para mí pues, es un placer, ¿no? Dar una conferencia de este tipo aquí en Repsol ante muchos geólogos, pero yo no sé si hay alguien que no sea geólogo. Bueno, sí, sé que hay uno al menos, sí, bueno, entonces, unos cuantos, vale. Lo digo para a la hora de contaros lo que os voy a contar, pues tener en cuenta ese detalle, porque hay algunas cosas. Esta es una charla que se puede dar pues para público en general o para geólogos, depende del grado de tecnicismo que usemos, ¿no? Yo de las charlas que suelo dar habitualmente, pues he elegido esta porque me parece que es un tema muy bonito, es un tema que es gran parte del proyecto de investigación más importante que tengo ahora mismo y además yo me la paso muy bien contándola, ¿no? Entonces, pues es una charla que suelo elegir y cuando Susana me habló de esto, pues digo, pues yo creo que este es un tema bonito en el que yo creo que todos podemos disfrutar. Yo voy a ir hablando, vosotros podéis, no sé qué tipo de protocolo tenéis aquí, pero yo creo que sí, me podéis parar en cualquier momento si hay algo que no se entienda o que no estéis de acuerdo, ¿vale? Y hacemos un poquito más viva la charla. Veréis, ahora, primero os voy a decir dónde trabajo. Este es un edificio muy bonito que hay ahí, debe estar pensado para Suecia o para Finlandia, porque es todo de vidrio y entonces ahí hace un calor en verano y un frío en invierno tremendo. Pero es muy bonito, es un sitio precioso. Tenemos un laboratorio dentro de ese instituto, el Instituto Andaluz de Ciencia de la Tierra. Eso pertenece es un mixto entre la Universidad de Granada y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y ahí es donde estamos nosotros, el Laboratorio de Estudios Cristalográficos y la Factoría Española de Cristalización, que son dos estructuras distintas en el sentido de que una es fundamentalmente académica, es donde hacemos los proyectos de investigación y toda la parte de enseñanza que hacemos en doctorado, y después la Factoría Española de Cristalización, que como su propio nombre quiere indicar, pues es el servicio que tenemos para ayudar a la gente a obtener cristales y a resolver estructuras cristalográficas. Es decir, es una parte más de un servicio hacia la sociedad, tanto a laboratorios públicos como privados, tanto de empresas como de la academia, ¿de acuerdo? Y ahí es donde estamos trabajando. Y básicamente lo que hay aquí abajo, esto no me funciona, sí, uy, no se ve bien. Lo que hacemos es, o sea, es un laboratorio y se distingue por hacer una cristalografía en cierta medida útil, ¿no? Útil tanto para la industria como para la academia, y lo que hacemos fundamentalmente es combinar todo el desarrollo que se está dando últimamente en ciencia de materiales, últimamente me refiero a los últimos 30 años, junto con los procesos de ciencia de la Tierra. Eso es lo que hacemos, eso es lo que nos caracteriza a nosotros, fundamentalmente. El tema de la charla de hoy es la autoorganización mineral en la Tierra primitiva y el origen de la vida. O sea, vamos a estar hablando de una época en la que prácticamente no sabemos casi nada. Es decir, vamos a estar hablando de los primeros 500 millones de años de vida del planeta, ¿no? La Tierra tiene, como sabéis la mayoría de vosotros, 4.500 millones de años. 4.500 millones de años se dice, o sea, incluso para los geólogos muchas veces, no, la mayoría de la gente no entendemos muy bien lo que significa esto. Es decir, es muy complicado darse cuenta de lo que puede pasar, lo que significan estas cantidades, ¿no? Yo suelo, cuando es una charla de tipo general, ¿no? Pues suelo decirle a la gente que en esa barra que tenemos arriba del todo, ¿no? Los 4.500 millones de años, si quitamos la línea del PowerPoint ahí, pues nos cargamos todos los homínidos, ¿no? Ya los 5 primeros millones de años. Los dinosaurios, que es algo que la gente pues, considera muy antiguo, pues estarían ahí, ¿no? De toda esta historia. Los primeros fósiles, digamos, está fundamentalmente muy bien desarrollado, de forma que es inequívoca el origen biológico, serían los 560 primeros millones de años. Los eucariotas multicelulares, bueno, se discute mucho, pero estarían por ahí más o menos.
los eucariotas unicelulares 1.500 millones de años, la fotosíntesis y por lo tanto el oxígeno, ¿no? La conquista de la atmósfera de la Tierra por el oxígeno serían en 2.500 millones de años. Las rocas más antiguas, 3.800 millones, rocas sedimentarias más antiguas, 3.800 millones de años. Y nosotros lo que realmente nos interesa serían estos primeros 500 millones de años, lo que se llama el Jadeano, ¿no? Esta sería más o menos la historia de la Tierra y el lugar, digamos, en el cual nos vamos a mover a lo largo de esta charla. El planeta que tenemos ahora mismo nosotros es un planeta en el que está conquistado, la geoquímica está conquistada por la vida. Es un planeta en que la vida, desde que aparece, empieza a conquistar distintos ecosistemas y finalmente se ha convertido en el principal factor geológico. El impacto que ha tenido la vida a lo largo de la historia geológica del planeta es un impacto tremendo, ¿no? Alucinante. Tanto que hoy en día, pues prácticamente no hay ningún sitio del planeta, de la superficie del planeta, que no esté conquistado por la vida. Digamos que su geoquímica no esté, en cierta medida, controlada por la vida. ¿Cómo lo ha hecho la vida? Pues fundamentalmente con 3 puntos, ¿no? La producción masiva de gases tales como el oxígeno, el metano o el dióxido de carbono, de forma que ha ido cambiando la atmósfera del planeta fundamentalmente a su gusto, es decir, durante toda la historia evolutiva del planeta. Por otro lado, lo que ha hecho es provocar una serie o introducir en el sistema geológico una serie de productos que llamamos hoy en día productos de la bioquímica, ¿no? De polímeros, de compuestos orgánicos poliméricos, que afectan dramáticamente a la formación de minerales. Esa es otra de las condiciones de los impactos que ha tenido la vida en el planeta. De forma que afecta a la morfología, afecta a las texturas, a los minerales producidos por las distintas materias primas geoquímicas, ¿no? Y después porque ha inventado incluso un procedimiento de cristalización, que sería la biocristalización, que la propia vida es capaz de generar una serie de texturas, de lo que llamamos esqueletos, exoesqueletos y endoesqueletos, que tienen una influencia tremendamente importante como materiales formadores de rocas. Entonces, realmente la vida es algo que está absolutamente presente en la geoquímica de hoy en día. Pero, aunque eso obviamente es así, lo que está claro es que hubo un momento en el que en este planeta no había vida. Ahora mismo es ubicua, es muy poderosa geológicamente, pero obviamente debió ser un momento, ya la vida viniera de fuera o se creara aquí, hubo un momento en que no había vida en ese planeta y entonces el problema del origen de la vida y el problema de la transición de la geoquímica inorgánica, puramente mineral, a la geoquímica orgánica, es un problema que está situado en ese estadio geológico, ¿no? Es decir, esos primeros 500 millones de años del planeta, ¿no? Entonces, ¿cómo era la vida la Tierra como antes de que apareciera la vida? Pues el problema es que no sabemos cómo era, prácticamente por 2 razones. Por un lado, porque no sabemos cuánto tiempo el planeta ha estado sin vida, pero lo que sí sabemos es que durante cientos de millones de años debió de haber un tipo de geoquímica que no está afectada como hoy en día está afectado todo por la vida. El problema que tenemos es doble. Por un lado es que no hay evidencia de restos de rocas de los primeros 500 millones de años, excepto unos cristales de circones de los que hablaremos luego, pero no sabemos, en fin, no hay ninguna evidencia observacional en lo que pudiéramos basarnos para tratar de imaginar cómo era la vida en esos primeros 500 millones de años. Y en segundo lugar, por lo que acabo de contar, pues no podemos aplicar la herramienta que tenemos los geólogos para entender el pasado, que es el actualismo. ¿Por qué? Pues porque el actualismo nos dice que el presente es la clave del pasado, pero el presente que tenemos hoy en día nosotros, lo que podemos estudiar, está totalmente influenciado por la vida. Entonces, claro, no podemos aplicar cómo es el presente ahora mismo, cuáles son los procesos que se están dando a un momento en el cual no había vida en este planeta. Es decir, que las reacciones que podían darse allí pues son reacciones que las podemos imaginar.
porque al fin y al cabo, claro, van a seguir la física y química, las leyes de la física y química de hoy en día, pero no podemos estudiarlo. No hay sitios ahora mismo en el planeta para estudiar. Yo es una de las cosas que ando buscando desde hace tiempo, es sitios donde no haya vida y haya agua en el planeta. Y ahora después os contaré algo, pero este es el principal problema que tenemos. De forma que cuando yo empecé con este proyecto, lo que le decía a mis colegas y a los estudiantes que trabajan en él, pues que teníamos que echarle mucha imaginación, ¿no? Es decir, hay que imaginar, hay que soñar como un niño y empezar a tratar de entender, a tratar de imaginar cómo sería el planeta en aquel momento. Hay una cosa que ha cambiado completamente nuestra visión de la vida en los últimos, de los primeros 500 millones de años del Jadeano en los últimos 10 años. Y es que el jadeano, como su propio nombre indica, es jade, viene de Hades, de infierno, ¿no? La palabra griega para el infierno. Entonces, era hasta hace 10 años nosotros creíamos, los geólogos, todos los geólogos, y le habíamos dado ese nombre, ¿no? Que aquello era pues un infierno, en el sentido de que estaba completamente, la Tierra, la superficie de la Tierra estaba completamente llena de volcanes, era un momento tremendamente activo, materiales fundidos por todos lados, una temperatura altísima, por supuesto no había agua, no podían darse en esas condiciones, una lluvia meteorítica tremenda, es decir, realmente era un infierno, ¿no? Pero en los últimos 10 años pues ha habido una serie de artículos, este es uno de ellos, pero hay varios artículos, en el que los colegas que estudian unos circones que aparecen en algunas rocas, que son rocas más modernas, pero esos circones se sabe que son muy antiguos, son los materiales más antiguos que existen en el planeta, los minerales más antiguos que existen en el planeta. Estudiando esos minerales, han encontrado esos minerales que tienen 4.200 millones de años, 4.400 millones de años como estos, han encontrado que resulta que hace 4.400 millones de años había agua condensada en el planeta. Y eso es un cambio absolutamente radical, como podéis entender, ¿no? Porque, claro, eso significa que entonces ese infierno pues, no era tanto. O sea, ya teníamos agua en el planeta. Eso es algo absolutamente nuevo. Y está confirmado, es decir, yo creo que la probabilidad de que se encuentre algo en contra de esto es bastante baja. Es decir, que podemos dar por hecho que no solamente había hace 4.400 millones de años agua en el planeta, sino que esos circones son de origen granítico, es decir, que ya había granitos en el planeta, había una diferenciación y ya había granitos en la Tierra. Para haceros una idea, la Tierra, como os he dicho, son 4.560 millones de años, esto sería justo después de la formación de la Luna, por un impacto meteorítico. Entonces, esto es lo que a mí me permitió pues, el obtener este proyecto, es decir, porque si esto es así, entonces tenía sentido lo que yo voy a contar ahora. Porque claro, ¿qué pasaría entonces? Si teníamos agua en ese momento, lo que todo el mundo está de acuerdo es que en un momento tan inicial, ¿no? de la historia de la Tierra, la superficie del planeta, la corteza del planeta sería fundamentalmente el manto cristalizado, es decir, que lo que tendríamos ahí serían rocas ultramáficas, olivinos y piroxeno. Es decir, el agua, si condensaba agua hace 4.400 millones de años, debería de hacerlo sobre este tipo de superficie. Y entonces, si eso ocurre, si hace 4.400 millones de años el agua condensa sobre esas rocas peridotíticas ultramáficas, entonces lo que está claro es que tendríamos reacciones de serpentinización. Y las reacciones de serpentinización son muy interesantes por varias razones. En primer lugar, porque estas reacciones lo que se produce, por un lado, es la formación de serpentina, una arcilla, la formación de brucita, que es un hidróxido de magnesio, que lo que hace es que te produce un medio alcalino, es decir, el agua que reacciona con estos olivinos te produciría un medio alcalino, y después lo que tendríamos es la formación de un hidróxido de hierro. Ese hidróxido de hierro posteriormente se transformaría en magnetita y libera hidrógeno molecular. Es decir, es una reacción, es una de las pocas reacciones que eficazmente, es decir, con muy buen yielding, con muy buena productividad, te genera hidrógeno molecular. Es decir, una reacción que te produce un medio alcalino, eso es muy importante para mi propuesta, un medio alcalino, hidrógeno molecular y un medio reducido. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería lo que ocurriría en el planeta hace 4.400 millones de años. Tendríamos
un medio alcalino, un medio o sea, de alto pH, con hidrógeno molecular y con medio reducido. Si eso ocurría, entonces, simplemente bajando a 300 grados centígrados, es decir, inmediatamente se formaría una serie de... La serpentinización lo que te produce es que las periodotitas, ¿no? Te formaría una zona de menor energía mecánica que produciría la formación de crack y la formación de fisuras que meterían el agua hacia adentro. Rápidamente extendías 300 grados centígrados, entonces hay un tipo de reacciones que se llama, una ruta bioquímica que se llama de Fischer-Tropsch, no bioquímica, de Fischer-Tropsch, que te genera moléculas mucho más complejas además del hidrógeno. O sea, simplemente con la reacción del hidrógeno con el CO2 que se desgasificaría del interior de la Tierra, se produciría una serie de hidrocarburos aromáticos, ácidos grasos y, por supuesto, con la reacción de Le Chatelier, metano. Entonces, digamos que hace 4.400 millones de años tendríamos en ese océano inicial, bueno, serían océanos, serían lagos, grandes lagunas, grandes lagos, no conocemos exactamente cómo sería eso, pero lo que está claro es que tendríamos grandes masas de agua en el que tendríamos la generación de hidrógeno por serpentinización, la formación de metano y otros hidrocarburos por Le Chatelier, sería la relación con el CO2 de desgasificación, y tendríamos esta formación de hidrocarburos y aromáticos y la producción de altos valores de pH, es decir, agua con alto valor de pH, que en contacto con las primeras rocas silíceas que se formaran, lo que nos darían serían unas aguas con alto pH y alta concentración en silicio. Ese es el panorama que nosotros vemos para esos primeros 4.400 millones de años, hace 4.400 millones de años, ¿no? ¿Por qué os digo que lo de la sílice es importante? Pues resulta que, en primer lugar, porque la sílice fue ubicua. Si coges rocas del arcaico, son de los primeros 1.000 millones de años, digamos, los primeros 600 millones de años que tenemos rocas, además de ese gap que tenemos en el Jadeano. Pues resulta que es que la sílice está por todos lados, por todos lados. Sílex es todas las rocas están prácticamente silicificadas en el arcaico, ¿no? Y entonces, ¿esa sílice de dónde viene? Pues fundamentalmente debe de venir de esa geoquímica que os estaba contando, ese escenario, que es un escenario en el que si tú tienes un alto valor de pH en las aguas, ese valor de pH, en cuanto que tienes una reacción química con un granito, lo que hace es que disuelve la sílice, porque la solubilidad de la sílice es una solubilidad tremendamente dependiente del pH. A pH 8.3, hasta pH 8.3, es una solubilidad muy bajita, tiene 120 partes por millón de sílice, pero a partir de ahí se forma la primera deprotonación del ácido silícico y la segunda, y entonces lo que ocurre es que sube hasta 4.000, 5.000 partes por millón a pH 10, 10,5, 11. ¿De acuerdo? Entonces, la cantidad de sílice que entra en el sistema en disolución es enorme, y eso ocurre por esos medios alcalinos. Y después la otra cosa es que a esos pH altos, la sílice interacciona con carbonatos metálicos o con hidrógenos metálicos formando estructuras autoorganizadas. Y esto para mí es lo que es clave, o podría ser clave, ¿no?, durante el Jadeano. Básicamente lo que produce son dos tipos de estructuras autoorganizadas, estructuras minerales autoorganizadas, los biomorfos de sílice carbonato y las membranas de sílice y oxidóxidos metálicos. Y os cuento un poquito sobre esto. Esta es la variación, como os decía, este es el pH, entre 8 y 14, esta es la solubilidad de la sílice, que como veis es una solubilidad que es pequeña, entre valores de 8, 8,3, 9, pero inmediatamente aumenta dramáticamente a valores altos de pH. Y ahí en este diagrama lo que se ve es que si trabajamos a pH entre 9 y 11, se forman unas estructuras que se llaman biomorfos de sílice, y a pH mayores unas estructuras que se llaman jardines de sílice o estructuras vesículas membranosas, ¿no?, que son muy interesantes desde el punto de vista catalizador.
Los biomorfos de sílice se forman en el laboratorio de una forma muy simple. Lo único que tienes que hacer es coger una disolución de silicato sódico, a un pH pues, alto, de pH 10, 10,5. Lo dejas abierto a la atmósfera, le añades una disolución de cloruro de bario o de calcio o de estroncio. Entonces, el CO2 atmosférico lo que hace es que se convierte en carbonato a esos valores de pH, reacciona con el bario, con el calcio o con el estroncio y forma una serie de carbonatos de bario, de estroncio o de calcio. Lo mismo lo puedes hacer también en un gel, es decir, pues un gel de sílice. Hay muchos geles de sílice en el arcaico. Y esos geles de sílice le pones arriba un valor de pH de 10,5, entre 10 y 10,5, pones arriba una solución de cloruro de bario, de estroncio o de calcio, lo dejas difundir y cuando ocurre eso, lo que precipita es esto. Es decir, obtienes una serie de estructuras que haces rayos X, carbonato de bario, de estroncio o de calcio, pero que cuando las observan en el microscopio pues tienen una morfología que son absolutamente biomiméticas, es decir, son estructuras inorgánicas, o sea, no solamente abióticas, es decir, no solamente es que no estén relacionados con la vida o no haya compuestos, no hay ni siquiera compuestos orgánicos, es decir, es puramente abiótica e inorgánica, ¿no? Y son ese tipo de estructuras. Entonces yo estas estructuras me las encontré cuando mi tesis, durante un cierto tiempo, pues no pude publicarlas porque era muy difícil publicarlas porque la mayoría de los referees, de los evaluadores de los artículos, decían, usted se ha equivocado, es decir, aquí hay una contaminación biológica, mire otra vez y tal. Entonces mirábamos, aquí no hay contaminación biológica. Estuve durante un tiempo que era muy difícil porque, claro, es muy biomimético, ¿no? Tú lo ves eso y dices, oye, pues esto la vida no lo puede hacer, ¿no? Pues sí, la vida lo puede hacer. Hoy en día ya todo el mundo lo reconoce, es decir, hay muchos laboratorios en el mundo trabajando en este tipo de biomorfos, fundamentalmente porque son muy interesantes desde el punto de vista de materiales avanzados. Fundamentalmente en la formación de cementos y en la formación de estructuras minerales autoensambladas, ¿no? Son, en detalle, digamos, podemos ver que son estructuras que están formadas por millones de cristalitos, porque claro, esta morfología de aquí, si os acordáis de la cristalografía, que seguramente no os acordaréis, pero veréis que cuando dice son estructuras cristalinas, bueno, la simetría es imposible, o sea, no hay una simetría cristalina que aguante esto, ¿no? Acordáis que no había ejes de orden 5, no hay ejes helicoidales, es decir, esto es imposible que tenga una simetría cristalográfica, ¿no? Lo que pasa es que la diferencia es que no es un monocristal, sino que son millones de nanocristales, como los que veis ahí, millones de nanocristales que se autoensamblan para formar este tipo de morfologías. Entonces, lo que tiene es un material que es un material composite, un material que tiene carbonato por un lado, carbonato de bario, de calcio o de estroncio, y sílice. La sílice juega un papel similar al que jugaría la materia orgánica en una concha de un biomineral o en nuestros huesos. Es el mismo papel, pero en vez de ser un material polimérico, una proteína o un carbohidrato, lo que es sílice polimérica. ¿De acuerdo? La sílice juega ese papel del material amorfo que en cierta medida es el pegamento que une esos nanocristales. ¿Cómo ocurre eso? O sea, ahí tenéis los nanocristales de carbonato. Esos nanocristales de carbonato se van nucleando, el frente de nucleación va avanzando y se van autoorientando. Eso es una cosa, todavía no sabemos bien cómo se hace, pero se hace así, es decir, van autoorganizándose entre ellos, autoensamblándose entre ellos y creando este tipo de morfología. No sé si se ve bien ahí, pero veis, estos son 100 nanómetros, o sea que estamos hablando de nanocristales del orden de 200, 300 nanómetros de longitud y unos 40 a 50 nanómetros de anchura, que se van formando y van autoorganizándose durante el proceso de formación. Lo que ocurre básicamente es que, imaginaos un crecimiento radial, ¿no? Estamos en un disco que está creciendo y en ese disco, cuando va creciendo radialmente, en un momento determinado, en algunos puntos singulares del borde, lo que ocurre es que se produce un rizo, es este que tenemos aquí.
se produce un rizo. Y ese rizo es el que genera todo el material morfológico. Toda la riqueza de morfología se puede explicar con el rizo este de aquí. Fijaros que se forman estos dos, por ejemplo, en ese disco que va creciendo se forma este rizo que tenemos aquí, este otro rizo que tenemos aquí. Imaginaros dos rizos que van propagándose, o sea, se forma el rizo, claro, donde está el rizo ya no se propaga radialmente, pero como una ola de surf en la playa, pues van corriéndose y van generando, mientras va creciendo este disco radial, las dos rizos van contrapropagándose, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, imaginaros que tenemos aquí dos rizos que son los dos hacia arriba o los dos hacia abajo, uno de izquierda y otro de derecha, son de equidalidad opuesta. Entonces, van propagándose y cuando llegan a encontrarse, simplemente se para el crecimiento porque simplemente se frenan unos a otros, ¿no? Y esa es la forma de hoja que tienen muchas de estas estructuras, formas de corazón, ¿no? Este otro sería exactamente igual, pero uno es hacia arriba y el otro es hacia abajo. Ese está en foco, el otro está fuera de foco, van hacia abajo, ¿de acuerdo? Y entonces lo que ocurre cuando se encuentra en este caso, pues se gira y es el origen de la helicoide, del crecimiento helicoidal. Este sería lo mismo, imaginaros que exactamente igual que este, pero lo que pasa es que la velocidad de propagación de los rizos es mayor que la velocidad lineal del crecimiento del disco. Y entonces lo que ocurre es que se rizan uno contra el otro, ¿no? Ahí. Realmente lo que se va creando es una trenza de los dos rizos que van propagándose. Y este sería exactamente igual, pero uno de los rizos tiene un radio de curvatura mucho mayor que el otro, y lo que hace es que se lo come, ¿no? Y es la formación esta, de lo que llamamos los gusanos. Es decir, que tenemos una explicación, o sea, sabemos cómo se forman este tipo de estructuras, tenemos una explicación para esta estructura autoorganizada de minerales. Es una cosa que le da una cierta dimensión, ¿no? Una nueva dimensión a lo que podría ocurrir cuando en la Tierra no había todavía vida en el planeta. Estas son las estructuras biomórficas, son estructuras que son muy biomiméticas y de hecho, tengo por aquí, bueno, hemos realizado un trabajo para conocer muy bien la ventana de pH y de concentraciones de carbonato en la cual se dan las distintas morfologías de pH. ¿Por qué? Pues porque esas estructuras son unas estructuras que se parecen mucho a los primeros microfósiles, los microfósiles más antiguos que se han planteado en el planeta. Es decir, hay una serie de colegas que han estado buscando en la roca sedimentaria más antigua del planeta y han ido encontrando una serie de estructuras en esta zona de aquí, desde 3.000 millones de años en adelante, ¿no? Entre 3.000 y 3.800 millones de años. Ahora mismo hay una polémica muy concreta sobre las más antiguas hace 3.700 millones de años, ¿no? Pero en esas estructuras, ¿qué es lo que se ha encontrado? Es decir, como las primeras, digamos, pruebas de existencia de vida sobre el planeta. Bueno, pues lo que tenemos son estructuras de este tipo. Esta concretamente es no sé si os acordáis del meteorito marciano que NASA decía que había encontrado vida en 2006, ¿no? Estas son estructuras septadas, estas son estructuras del arcaico. Lo que veis, pues, son unas estructuras que el criterio de biogenicidad es básicamente este que encontráis aquí. Es decir, son estructuras tan complejas desde el punto de vista morfológico que no puede ser que hayan sido producidas por mecanismos inorgánicos. Bueno, los biomorfos de sílice es una alternativa para eso. Entonces nosotros propusimos hace unos años, en el 2003, que había que tener cuidado con esto. Es decir, ¿por qué? Pues porque si tú comparas, estas son estructuras propuestas de los fósiles más antiguos del planeta, ¿no? Estos pequeños gusanitos septados, ¿no? Con su pelo ahí, estas otras estructuras septadas, las helicoides estas estructuras que si las ves, pues es una estructura realmente compleja, ¿no? Para que algo puedan generarse por un proceso puramente inorgánico.
pero lo cierto es que si tú los comparas con estructuras que hemos hecho en el laboratorio, pues prácticamente pues son iguales. Es decir, que lo que se considera para ciertos paleontólogos, porque hay un gran debate sobre eso, ¿no?, como estructuras biológicas, es decir, como los primeros fósiles del planeta, pues pueden ser, sin más, estas estructuras autoorganizadas que sabemos que la sílice y los carbonatos pueden generar, ¿no? Sí. ¿Las escalas son comparables? Sí, totalmente, sí, sí. Que no tengo, aquí me parece que ahora tengo una. Aquí. Esto es concretamente es que nunca me acuerdo cuál es la estructura de una y la otra, pero vamos, son estructuras muy similares, del orden de micras. Esta es una comparación con las estructuras más antiguas de 3.800 millones de años de Bill Schoff. Y entonces esto fue un artículo que publicamos en Science, en el que hacíamos una cosa, es decir, que claro, que era la única diferencia que había entre las estructuras que creábamos en el laboratorio y las que se encontraban en los sílex, ¿no?, del arcaico. Y es que la mayoría de las estructuras encontradas en los sílex, los microfósiles putativos, son estructuras que están decoradas con carbón, porque claro, es material biológico, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos es hacer la misma reacción, pero se acababa de publicar entonces un artículo de McConnell y Sewell en el que decían que cuando de la siderita la calienta a 300 grados centígrados se forman unos hidrocarburos aromáticos debido a la formación de la hematita. Es algo similar a la reacción de serpentinización, a la segunda parte de la reacción de serpentinización, y se forman pues fenolformaldehído. Entonces nosotros cogimos fenolformaldehído, lo echamos en la disolución donde hacíamos las estructuras, lo calentamos a 300 grados centígrados y cuando haces el Raman de las dos no había diferencia. Es decir, que realmente tú puedes imitar, o sea, hay procedimientos absolutamente inorgánicos, solamente mineralógicos, de no solamente crear la misma morfología, sino además la misma composición química desde el punto de vista orgánico, ¿no? Claro, ¿cuál es lo que nosotros proponíamos y mantenemos, ¿no? Y afortunadamente ahora mismo ya se acepta? Es que la morfología no contiene información genética, es decir, no se puede usar, no se puede decidir si una estructura es biogénica, o sea, si es un fósil, exclusivamente teniendo en cuenta la morfología. O sea, necesitamos algo más. Hay que desarrollar tecnología, hay otras tecnologías para comprobarlo, eso, que son, por ejemplo, los isótopos, pero también tienen una gran dificultad en esta época, muchísima dificultad. Es decir, nadie se fía de los isótopos por sí solos también. Entonces, se necesita tener una muy buena explicación geológica del entorno, es decir, una caracterización muy buena del entorno donde están esas estructuras, y además de la morfología, desarrollar otro tipo de tecnología que nos permitan decidir, pero que realmente la morfología como tal no contiene información inequívoca. Y una vez un colega en una reunión me dijo, hombre, esto algo que dice es que la morfología no tiene esto, entonces que esto no es un fósil. Y bueno, pues claro, eso es un fósil, pero no es un fósil por la morfología, es un fósil por una cosa que se suele olvidar y que fue el barón de Cuvier, que es por la anatomía comparada. Es un fósil porque, no porque tenga una forma compleja, sino un fósil porque todas esas formas complejas están perfectamente sintonizadas para cada estructura tener una función. Y la prueba está, no sé si habéis leído, supongo que sí, a Stephen Jay Gould. Este es un divulgador de la ciencia, ya falleció hace unos años. Tiene el pulgar del panda, tiene varios libros excelentes, pero este concretamente se llama las piedras falaces de Marrakech. Y este hombre es que se fue a Marrakech y entonces, donde va la gente a comprar fósiles, ¿no? Muchos, pues está lleno de fósiles aquello, y entonces lo que descubre es que los marroquíes tienen una habilidad alucinante para crear fósiles. Entonces, lo que hace es estudiar la diferencia, cómo detectar un fósil de verdad de un fósil fabricado. Y básicamente es eso lo que hace usted anatomía comparada, ¿no? Es eso. Es decir, ¿cuál es el problema en la Tierra primitiva de los primeros fósiles? Es que los primeros fósiles son tan simples, porque estamos hablando de vida primitiva, absolutamente simples, que no se puede aplicar la anatomía comparada.
que es realmente la morfología lo que tienes que comparar, porque no hay otra cosa. Entonces, la morfología como tal, pues eso es lo que sostenemos. No puede ser utilizada como un criterio único para detectar la biogenicidad. Que hay que esperar al menos hasta que el darwinismo genere una serie de complejidades que te permitan utilizar la anatomía comparada. ¿De acuerdo? Sí. Y a tu juicio, digamos, al día de hoy, ¿cuál sería el comienzo inequívoco de la vida? Digamos, teniendo en cuenta, digamos, este solape entre la química inorgánica y la... Yo creo, a ver, o sea, de entrada, yo creo que la vida es muy antigua en el planeta. Es decir, yo creo que la vida, y es lo que voy a hablar después, ahora, es de hace 4.300 millones de años. O sea, yo creo que la vida es muy antigua, por muchas razones distintas. Pero técnicamente, yo de lo que he estudiado, lo que me han enseñado colegas, ¿no?, que han ido a 3.000 millones de años, yo no pondría la mano en el fuego por ningún fósil que se ha dado hasta ahora. Ninguno. Pero, desde el punto de vista técnico. Otra cosa es que bueno, tú entiendes, yo entiendo, es decir, yo creo que es muy antigua la vida, pero que técnicamente ahora mismo nosotros no tenemos capacidad de decidir con más de 3.000 millones de años. Bueno, aparte del interés que, como os comentaba antes, de estos estudios desde el punto de vista geológico, estos materiales, sobre todo cuando lo hemos hecho ahora con calcita, con monodiocalcita, esto es que tiene muchísimo interés desde el punto de vista de ciencia de materiales. ¿Por qué? Pues porque el sueño de cualquier ingeniero es crear estructuras autoorganizadas, sobre todo estructuras autoorganizadas que tengan diferente tipo de texturas y de diferentes tipos de minerales, es decir, hacer una concha, ¿no?, una concha en la que tienes una capa calcítica, una capa aragonítica, eso es el sueño de cualquiera. Entonces, y hay muchísima gente trabajando en imitar a la vida, es decir, utilizar los compuestos orgánicos que la vida utiliza, ¿no?, para fabricar este tipo de estructuras en el laboratorio, sin tener ningún control sobre ellas, digamos, control de producción, ¿no? Entonces, lo interesante que tiene es que un estudiante mío, Gan Sang, un chaval chino, se empeñó en fabricar y logró fabricar, pues, a su gusto, es decir, eso que os he contado hasta ahora, ese distinto tipo de morfología, controlarla de verdad. Es decir, simplemente con la temperatura, él poniéndolo en distintos sitios, logró, pues, hacer estructuras absolutamente complejas, como por ejemplo esta de aquí, que... esta otra, en la que veis simplemente cambiando, la anterior, cambiando de sitio, o sea, cambiándolo de sitio, lo que hace es fabricar distintos tipos de morfología y distintos tipos de texturas. Esto abre la puerta, bueno, pues a que esto además es baratísimo, es sílice y carbonato, o sea, es nada, ¿no? Pero abre la puerta a una cantidad de posibilidades en el mundo de lo que es el diseño de nuevos materiales, ¿no? Y ahí, bueno, es una de las líneas de investigación que obviamente estamos ahora desarrollando, aunque es tremendamente competitiva. Esta es otra de las estructuras, ¿no? Es realmente interesante, por eso os la pongo aquí ahora. Pero, aparte, si ahora aumentamos el pH de nuestros experimentos, nos vamos aquí, más que carbonatos, como estamos ya en pH muy alto, lo que se están formando son hidróxidos. Y cuando tú mezclas esa disolución de sílice con hidróxidos, con metales como el hierro, el manganeso, el zinc, el cobalto, todo ese tipo de metales, lo que se crean son unas estructuras osmóticas que se conocen desde hace muchísimo tiempo, que se llaman jardines de sílice, y que esto es una muestra de ellos. O sea, lo que se crea es una membrana de sílice y oxidróxidos metálicos, en este caso de hierro, que es una membrana semipermeable, es un diafragma realmente. Ese diafragma lo que hace es que va aceptando agua, se va creando una presión osmótica muy grande dentro de la membrana, entonces llega un momento que rompe y lanza un jet, que es ese que habéis visto ahí, y entonces eso lo que se va formando son estructuras tubulares, ¿no? Entonces esas estructuras tubulares se forman a esos pHs altos. Eso está en la explicación que os acabo de dar, esquematizada, y desde hace muchísimo tiempo se conocen desde
Pues verás, se conocen desde, normalmente desde el principio del siglo XX. Hay toda una serie de biólogos sintéticos, se llamaban ellos ya, que proponen que estas estructuras están relacionadas con el origen de la vida, fundamentalmente porque son muy biomiméticas, es decir, porque tienen una apariencia biológica, el juego este osmótico, ¿no? Pero obviamente eso, inmediatamente que se desarrolla la biología celular y la bioquímica, pues cae en desuso y bueno, nadie se cree nada de eso. Estas son las membranas que se forman. Cuando coges una de estas membranas y la observan en el microscopio, estos son 5 micras, lo que veis es que hay una parte exterior rica en sílice y una parte interior que está la sílice, pero con nanopartículas de distintos tipos de oxidróxidos. Es decir, una membrana que tiene una textura, o sea, un gradiente textural y un gradiente químico. Este es un experimento que es crucial porque, bueno, yo no tenía ningún interés en este tipo de estructuras. Hay gente que seguía defendiendo que, bueno, que se parece mucho, por ejemplo, a las black smokers, ¿no? A las estructuras estas, las chimeneas. Y hay colegas como Mike Russell, toda una serie de gente que defiende que este tipo de estructuras se podían estar formando allí y podían ser interesantes. Yo nunca pensé que eso era interesante desde ese punto de vista, desde el punto de vista de origen de la vida, pero este experimento de un estudiante mío me hizo cambiar de opinión. ¿Por qué? Pues porque este estudiante, es un experimento muy tricky, ¿eh? Y este chaval, pues Fabián Glass, lo logró hacer. Él lo que hizo fue mantener, como veis, abierto el tubo, de tal forma que colocó unos electrodos dentro y otros fuera del tubo. Y entonces empezó a estudiar cuál era la evolución química dentro y fuera del tubo. Y lo que encontró fue una serie de... Fue fantástico, ¿no? Pero fundamentalmente lo que encontró, que es interesante, es que se crea una diferencia de potencial, estamos hablando de 100 milivolts, entre la parte interior y la exterior del tubo. Y claro, eso ya es otra cosa. Es decir, si tú tienes ahí una batería chiquitita, que además funciona, fijaros, esto es tiempo en horas, estamos hablando de 15-20 horas. Tú tienes 100 milivolts, y lo tienes, claro, esto es uno, ¿no? Pero podrías tener muchísimo de estas estructuras. Y entonces lo que tienes ahí es una batería para reacciones químicas, para mantener, o sea, realmente tiene un catalizador ya puramente de tipo energético. Entonces esto cambia radicalmente la utilidad, digamos, en temas de origen de la vida. El problema está en, bueno, esto es muy interesante, esto puede ser, tanto los biomorfos como esto puede ser interesante, pero son estructuras minerales geoquímicamente plausibles, es decir, estos valores de pH tan altos realmente lo podemos tener en algún sitio, pues sí, o sea, incluso hoy en día, que son ambientes geoquímicos raros, pero hay varios sitios en el planeta en los cuales tenemos alto pH, alta concentración de sílice. Por ejemplo, en todo el Rift Valley, los Soda Lake del Rift Valley, y en algunos sitios ligados a serpentinización, de hecho. Por ejemplo, Aqua de Ney, eso está en las cascadas en California, y esto es un pozo que tiene un valor de pH de 12 y una concentración de sílice de 4 o 5 gramos por litro. Y está decididamente relacionada con la... Entonces, nosotros lo que hemos hecho en este proyecto, que hemos disfrutado de... Bueno, estamos disfrutando, queda un año todavía, lo que hemos ido a distintos sitios del planeta en donde hemos identificado que existen aguas de alto pH y alta concentración de sílice, y también a otros sitios en los que hemos encontrado aguas hiperácidas con alta concentración de metales, fundamentalmente con hierro. Entonces, hemos ido a varios de estos sitios. El que hemos estudiado hasta ahora más, bueno, esto es Dalol, está en la frontera con Etiopía. Este es un sitio hiperácido. Este es un sitio hiperácido en el que hemos estado trabajando durante 2 años. Todavía tenemos mucho que estudiar de toda la muestra que hemos traído. Acabamos de publicar un artículo en el que defendemos que es un sitio que hay agua, como veis ahí, y que no hay vida. Arriba en el sistema. Es un sistema geoquímico. Es un sitio fantástico, es un sitio fabuloso. Bueno, también es un sitio que le llaman el infierno de Dalol, porque es el sitio más caluroso del mundo.
los manantiales son del orden de 110 grados centígrados, las aguas son hiperácidas, estamos hablando de pH menos 1,7, realmente 4.000 veces más ácido que el río Tinto, poner un ejemplo, ¿no? Las espumadoras gases mortales es que básicamente es CO2 lo que están, o sea, no hay oxígeno y hay una concentración de agua realmente alta. Y son explosiones freáticas abundantes, es un sitio realmente complicado. Pero este es un artículo del National Geographic, el otro artículo científico ha salido ahora hace un mes y pico. Esto es unas fotografías de Oliver Grunewald, las pongo porque yo creo que merece la pena, además desde el punto de vista estético. Es un ambiente fantástico, es un ambiente similar a Yellowstone desde el punto de vista estético. De hecho, Yellowstone, Dalol significa en afar Yellowstone, es lo mismo. Tienes una serie de fumarolas preciosas, estructuras autoorganizadas. Todo lo que veis ahí, todo, es sal. De hecho, esto está en la frontera con Eritrea, está en el punto triple del Triángulo de Afar. Bueno, no ha salido el vídeo este. Punto triple del Triángulo de Afar, y ahí lo que ha ocurrido es que hay 2 kilómetros de sal en de las diferentes inundaciones del Mar Rojo, de esta depresión del Danakil, que está ahí en la frontera entre los dos países, y esos 2 kilómetros de sal, debajo de eso pues está ahí un magma, de que son el Erta Ale, toda la cordillera del Erta Ale, que está siguiendo hacia el norte, va viendo hacia el norte y va creando diferentes tipos de volcanes. Nosotros lo que pensamos que esto es un volcán de sal, ahora mismo. Lo que tenemos ahí básicamente es que está a 2,5 kilómetros, un poquito más abajo, está ya ahí el magma, está calentando, está produciendo este sistema hidrotermal que llega hasta aquí arriba. Este pequeño volcán tendrá 60, 80 metros de altura, tiene sus cráteres. Hemos visto, es un volcán de sal ahora mismo. Probablemente dentro de poco tiempo será un volcán como el Erta Ale o como cualquier otro, pero ahora mismo es un volcán de sal. Tiene todas las características de un volcán de sal, pero no me voy a detallar nada de eso porque si no, no terminamos. Y tenemos varios lagos aquí, uno es el Dalol, y este, por ejemplo, lo que se llama el Black Lake, que es un lago de bischofita, cloruro de magnesio. Entonces la temperatura ahí pues son unos 70 grados, la hemos medido. Vaya, esto es un poquito. Ahí está mi colega Antonio Delgado tomando muestra, porque claro, estos son 70 grados centígrados, la solubilidad de bichofita es enorme, eso es un gel, es decir, te caes ahí, no puedes nadar, o sea, te mueres, no hay alternativa, ¿no? Entonces es un sitio realmente peligroso, pero es interesantísimo que tienes aquí bichofita, cloruro de magnesio, Dalol es cloruro sódico, básicamente cloruro sódico, y otro sitio que hay al lado es cloruro cálcico, que es otro de los 3 sistemas que tenemos aquí. Estas son las características: 105 grados, 108 grados de temperatura, la hiperacidez del agua que sale es esta, pero una vez que se produce después la formación de óxidos de hierro, baja el pH. Todo lo que veis es cloruro sódico, está sobresaturado en cloruro sódico y está libre de oxígeno. Estas son las concentraciones, como veis, 30 gramos por litro es lo que existe de hierro. Entonces, lo que ocurre en Dalol, fundamentalmente, nuestra experiencia, o sea, nuestra explicación, es que lo que tenemos ahí es esa paleta de colores que es fascinante, ¿no? Que tienes desde los blancos, los limas, los verdes limas, los verdes, amarillos, los marrones, los rojos, toda esa paleta de colores, simplemente lo que ocurre es la oxidación progresiva del hierro. Entonces se están formando una serie de cloruros de hierro, que porque el medio, por la creación de estas terrazas, que son también terrazas autoorganizadas, pues hay una serie de un flujo, que es un flujo laminar, lo que impide la mezcla rápida del oxígeno con el agua, y lo que te está dejando es una serie de terrazas con distintos colores. Entonces eso explica la belleza del Dalol, sin
vida. O sea, no hemos encontrado absolutamente nada de vida ahí. Es decir, sería de los pocos sitios en el planeta, yo creo que el único sitio en el planeta ahora mismo en el que tendrías agua y no hay vida. Eso es una antigua mina de azufre. Eso fue una mina de azufre. Y se ve que alguien vendió, todavía ahora mismo los guías que hay allí, la gente dice, no, todo esto es azufre, porque hay todo mucho amarillo. Pero no es azufre, todo es cloruro sódico. Hay un poquito sitio en esa zona de aquí, hemos encontrado en otro lado del volcán otra zona con azufre, pero se ve que alguien le debió de vender a alguien azufre, que realmente lo hay allí en algún sitio, y todo esto es azufre, y duró poco. Pero eso son minas en la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente. Ay, esto es lento, ¿no? Esto, no, pues yo creo... bueno, ahí. Bueno, esto es lo que vemos, si podéis ir en detalle al trabajo que hemos sacado, pero fundamentalmente veis la variación de temperatura, la variación de concentración de oxígeno en el medio, ¿no? Y la variación de pH. Entonces, básicamente eso, o sea, la explicación de toda la belleza de Alol está en un proceso puramente físico-químico en el que la vida, en el caso de que exista, o sea, pues nosotros no somos expertos en microbiología, ¿no? Pero en el caso de que exista, y los colegas que han ido de otros laboratorios no han encontrado nada, no tiene un papel importante para explicar la belleza de ese sitio. Este es otro sitio de los que donde hemos viajado, en Aqua de Ney, en el condado de Siskiyou, en California. Aquí este pozo, no sé si esto es... Ahora, ahí tiene. Bueno, os cuento lo de la anterior para no pasarla. Este es el pozo de Aqua de Ney, aquí hay un arroyo aquí a la izquierda, Crey, de tal forma que el agua, lamentablemente, tal como sale del pozo, se va con el arroyo, ¿no? Que es un arroyo muy caudaloso y no genera ningún tipo de precipitación. Pero son unas aguas, como digo, de pH 12 y 4 gramos por litro. Entonces, eso es el agua con las condiciones que nosotros hacemos en el laboratorio. Entonces, lo que hicimos es, bueno, pues vamos a ver si con estas aguas podemos hacer estructuras autoorganizadas. Entonces, hicimos los experimentos y, efectivamente, si le echamos bario a ese tipo de agua, tenemos las estructuras de biomorfos, es decir, son aguas ligadas a serpentinización. El pH alto es por la serpentinización, de hecho, la propuesta de unos colegas italianos es que viene del slab, o sea, viene muy profunda, y la sílice viene de que pasa a través de una serie de rocas graníticas y va enriqueciéndose en sílice el agua. Entonces, cuando le echas el bario, pues se forman las estructuras estas de biomorfas. Si le echamos el calcio, estamos estudiando todas estas estructuras de texturas biomiméticas que emulan la formación de conchas. Y si le echamos distintos metales de hierro, cobre, zinc, pues obtenemos las estructuras tubulares de Silica Gardens. Es decir, esto lo que comprueba es que efectivamente podemos esperar que en estructuras, que en medios en los cuales la sílice está en alta concentración porque el pH es básico y ha pasado a través de rocas graníticas, esas aguas podrían generar estructuras biomiméticas. ¿De acuerdo? Es decir, que tanto los biomorfos de sílice como las estructuras membranosas se podrían dar en ambientes geoquímicos, es decir, son geoquímicamente plausibles. Ahora estamos estudiando los lagos de soda del Rift Valley, ahí lo que estamos viendo son una serie, son lagos de pH muy básico, de concentración de sílice alta, pero por distintos motivos, o sea, no están ligados a serpentinización, están ligados más a la reacción de las aguas carbonatadas, fundamentalmente de carbonato de sodio. Entonces está el lago Bogoria, hay varios tipos de lagos, el Nakuru, Magadi es el que más estamos estudiando ahora mismo. Entonces estamos haciendo recogiendo aguas de las distintas fuentes termales que alimentan a estos lagos y entonces haciendo experimentos con eso. Entonces ya hemos comprobado que efectivamente las estructuras tubulares membranosas también se pueden dar con este tipo de agua.
algunas veces es un poquito complicado ponerse ahí. Y este es otro experimento que es muy interesante, porque en esa Tierra primitiva que nos imaginamos, ¿no? Tendríamos las rocas ultramáficas, como os decía, del vino piroxeno, un océano alcalino derivado de la serpentinización, de la reacción del agua con las rocas ultramáficas, y por lo tanto de un pH alto, ¿vale? Pero un pH alto en principio sin sílice. ¿Por qué? Pues porque, por lo menos con la experimentación que tenemos hasta ahora, la serpentinización no produce alto pH, pero no una alta concentración de sílice. ¿Por qué? Porque la sílice se la come en la formación de la serpentina, de la arcilla. Pero si eso lo mezclamos, o sea, si aparecen las primeras rocas graníticas y entran en contacto, lo que vamos a tener es una interacción roca-fluida de alto pH, ¿vale? Alto pH con rocas porosas graníticas, ¿no? Entonces, este experimento, que es un experimento que hemos hecho en el laboratorio con colegas japoneses, entonces, si realizas este tipo de experimento, que es simplemente lo que hemos hecho, pasar una agua de pH 13, porque la idea obviamente era aumentar la velocidad, no la productividad, pero sí la velocidad, no tener que esperar mucho tiempo, lo pasamos a través de un pequeño flujo, ¿no? Un tiempo de residencia de una hora y media dentro de un reactor donde existen rocas graníticas. Lo que ocurre es que, bueno, se va aumentando la concentración de sílice, sobre todo si reduces se aumenta el tiempo de residencia, reduce el flujo, y fijaos que lo que se forman son estas estructuras tubulares que son las estructuras de sílice Gardner. Y no solamente aumenta la concentración de sílice, es decir, el océano se enriquecería en sílice, sino que dentro de las propias rocas graníticas se formarían este tipo de estructuras. Ahora estamos, bueno, pues claro, es un experimento tan interesante que lo que estamos haciendo ahora es poner varios reactores dedicándolo a esto, ¿no? Porque realmente, bueno, nos puede dar muchísimas sorpresas. Esto es lo que estamos ahora mismo desarrollando. ¿Jugaron algún papel en química prebiótica esto? Es decir, bueno, pues son interesantes, son estructuras biomiméticas, pero ¿jugaron realmente esto? ¿Tiene algún interés desde el punto de vista para el origen de la vida? Es decir, estudian temas de origen de la vida. Bueno, pues ahí estamos trabajando con unos colegas italianos que sostienen que la ruta más factible, la ruta más proclive a crear los ladrillos de la vida no es la del cianhídrico que experimentó Miller y muchos otros colegas, fundamentalmente norteamericanos, sino que ellos proponen la formamida. La formamida es esta es la HCN, ¿no? El ácido cianhídrico, pero ellos lo que proponen es la formamida, que también, como veis, es una molécula muy simple, un simple átomo de carbón, pero tiene aquí una amida, y entonces lo que estamos haciendo ellos, la ruta que proponen es que la condensación de esta molécula genera toda una serie de aminoácidos, pueden generar también algunas nucleobases. Entonces, entré en contacto con este colega, con Ernesto Di Mauro y Rafael Saladino, y dijimos, bueno, pues si nuestra propuesta es que en la Tierra primitiva tendríamos este océano, que había estas estructuras biomiméticas y estructuras que son un reactor, ¿no? Que tiene una batería ahí, ¿por qué no hacemos hacemos los experimentos de la formamida? Entonces cogimos la formamida, la ponemos en presencia de las membranas estas creadas en el laboratorio, y entonces lo que observamos es que efectivamente, bueno, eso hicimos también unos tipos de experimentos más geoquímicamente plausibles, ¿no? Que sería utilizar, en vez de pellets, ¿no? para meter los metales, utilizamos simplemente gotitas microgotas de soluciones de hierro, de zinc, de cobalto. Entonces, con esas microgotas la poníamos dentro de las aguas, como las del lago Magadi, como las de Aqua de Ney, y efectivamente lo que vemos es que logramos no solamente obtener aminoácidos, sino obtener las 4 nucleobases del RNA. De los pocos experimentos, hay 2 experimentos más en los que se ha logrado tener las 4 nucleobases del RNA y en este caso, además, una serie de aminoácidos también dentro de la estructura. En el mismo experimento. Es decir,
no es experimentos distintos en el que no, en el mismo experimento, 80 grados centígrados, ni siquiera, ahora vamos a hacer unos experimentos con protones, con radiación de protones. Ahora también estamos diseñando experimentos tipo Miller, es decir, para usar los arcos voltaicos para bueno, acelerar o catalizar más aún, pero simplemente la forma mida en presencia de las estructuras membranosas de sílice y oxidóxidos metálicos nos generan ese tipo de complejidad en cuanto a aparición de los ladrillos de la vida, ¿no? Estos son los experimentos realizados por nuestra estudiante Marisa Pérez Valverde. Son, sí. Que la teoría esta sería que la vida se creó en la Tierra, no vino de fuera. Sí, sí. Bueno, ahora te cuento. La teoría es que, ya la avanzamos, ¿no? Fundamentalmente que más que buscar, todo el mundo anda buscando sitios muy raros y cosas muy raras para el origen de la vida. Lo que parece es que la Tierra era una factoría de formación de compuestos orgánicos a escala de planeta. Y es más, no solamente la Tierra, lo que nos dicen estos experimentos, si llevamos razón, es que cualquier planeta tipo Tierra o cualquier luna, pues sería igual. Eso es lo que proponemos nosotros. Es decir, lo que es la formación de los ladrillos de la vida es una cosa absolutamente normal en cualquier planeta tipo Tierra, que ahí debe haber millones y trillones, ¿no? Y como usted dice que no encuentran análogos, los estudios que están haciendo en Marte y todo eso pueden encontrar ahí análogos a esto, a esta situación de la Tierra antes de la vida o no. Bueno, a ver, una de las, para mí, lo interesante que tiene ExoMars, la misión que está ahora mismo en ExoMars, que yo participo en ella, o la Marte 2020 de norteamericana, sobre todo ExoMars, es que ExoMars va a drilling, va a perforar en el Jadeano, el Noakian, que es el Noakian de Marte. A mí, más que lo de encontrar vida, lo interesante es que vamos a tener por primera vez una ventana a esa época, que aquí no tenemos, ¿no? Entonces, estas son las estructuras, como veis, durante tiempo, lo que va es que, por estas presiones osmóticas, lo que sea. Y una cosa muy interesante en nuestros experimentos es esta, es que las nucleobases están en la zona, o sea, hemos comprobado que las nucleobases se generan en la zona interior de los túbulos, de estas membranas, y los aminoácidos en la zona exterior. Es decir, los aminoácidos estarían catalizados por la sílice, mientras que las nucleobases por las nanopartículas estas de oxidróxido, que la estamos estudiando ahora muy en detalle con catalizadores. Yo creía, porque lo estamos haciendo con un microscopio excelente y un grupo excelente que hay en Cádiz, que además son expertos en catálisis, y yo creía que la catálisis que se entendía muy bien, que estaba muy desarrollada. Digo, esta gente me va a explicar. Pues no se tiene ni idea, o sea, es un problema. No se conoce bien cómo funciona la catálisis. Y aquí en Repsol debéis de tener mucha gente trabajando en esto, a lo mejor. Pero yo creía que íbamos a dar un gran paso a la hora, porque estamos estudiando muy en detalle las estructuras estas. Pero bueno, creo que va a ser más difícil de lo que yo esperaba el explicar la relación. O sea, por qué, por ejemplo, una de las cosas que hemos encontrado, y el análisis se hace en Italia, es decir, y esto no entiende nada de geología, es decir, solo le mandamos los experimentos y el análisis. Y cuando vuelve, si os habéis fijado en la tabla anterior, el hierro, hierro, manganeso y magnesio son los tres elementos que generan el máximo yielding, la máxima productividad. Pues claro, tienes el olivino, ¿no? O sea, es básicamente muy interesante todo eso, ¿no? Esto es lo que os decía, los aminoácidos, los ácidos, la uracilocitosina, adenina, guanina, se forman en las nucleobases. Entonces tendríamos lo interesante de esta estructura, que tiene una intrínseca compartimentalización del espacio, porque se crean vesículas minerales, ¿no? Tiene un potencial químico y la formación de una batería que ayuda a la catalización. La membrana, además, y esto es un tema muy importante porque la radiación ultravioleta es muy killing, ¿no? Para cualquier tipo de compuesto orgánico, digamos, avanzado, ¿no?
Entonces, lo interesante que tiene la sílice es que junto con el hierro, y sobre todo con la membrana, pero incluso la disolución, hemos comprobado que es un yielding, o sea, es para, ¿no?, la reacción, protege, digamos, a las moléculas que se estén formando de la radiación ultravioleta. Y después tenemos la catálisis selectiva, esto es muy interesante, esto que está ocurriendo aquí, es decir, que dependiendo, ahora podemos estudiar de qué depende la composición, la formación de los distintos tipos de moléculas precursoras de la vida, ¿no? Y esto que el ácido nucleico está, digamos, se forman en la parte interior de la vida. Esta, digamos, que sería la conclusión, el submarino, de que tendríamos la formación de moléculas orgánicas esenciales para la vida a partir de minerales. Es una cosa que está experimentalmente demostrada y que, en nuestro caso, pues lo que estamos mostrando es que esto ocurriría a escala global del planeta hace 4.400 millones de años. Es decir, sí, ahora hay, pues, a someterse a todas las críticas, ¿no? Pero en principio esto tiene una lógica interna de que si todo esto ha ocurrido así, y no tiene por qué no, lo que ocurriría es eso. O sea, hace 4.400 millones de años tendríamos prácticamente todo lo necesario para crear vida. Y lo tendríamos en cualquier tipo de planeta, tipo Tierra, en el universo. El tema está en que, claro, cuando la gente dice, pues todo está muy cerca, no, estamos muy lejos del origen de la vida, muy lejos. Y ahora el tema está en que, bueno, hay que autoorganizar ese tipo de moléculas, crear las proteínas, crear los ácidos nucleicos, eso es otra cosa. Entonces el tema está ahí, es decir, ¿por qué no hay vida más aparentemente en el universo? Porque hasta ahora, pues no hemos encontrado vida en ningún sitio. O sea, aunque si tú preguntas fuera, o sea, se ha hecho un branding perfecto, ¿no?, por las distintas agencias espaciales, por todo el mundo, para decir que hay vida, que hay vida. Obviamente hay vida, bueno, hasta ahora no hay ningún sitio en el que se haya encontrado vida. Y Marte, que tiene una historia geológica muy próxima a la nuestra, sobre todo en estos primeros millones de años en los cuales se supone que se creó la vida, pues si no encontramos vida en Marte, a ver, si la encontramos, me parecería normal, pero si no lo encontramos es un problema para cualquier racionalista, ¿no? Porque dice, bueno, oye, si en lo más próximo a nosotros no se creó vida, a ver, esto resulta que no es tan fácil, ¿no? Entonces el problema, digamos, ahora se desplaza ahí, o sea, no es la creación de compuestos orgánicos prebióticos, algo absolutamente fácil. Y absolutamente fácil no, porque se han hecho, como vosotros sabéis, o podéis explicar multitud de experimentos sobre temas de química prebiótica, ¿no? Hay muchísima gente en Estados Unidos, en Japón, trabajando en esto. Estos experimentos que estamos haciendo nosotros es que son muy simples y son geológicamente tiene su framework. O sea, es una cosa que es que esto era así. Entonces, lo que estamos proponiendo, lo que estamos, digamos, demostrando es que es mucho más fácil de lo que se pensaba y mucho más geoquímicamente plausible. Es decir, algo que en ese sentido yo creo que es la novedad de lo que estamos haciendo, ¿no? No que hayamos solucionado el problema del origen de la vida, pero que sí que hemos mostrado que geológicamente el tener este tipo de moléculas sería de lo más normal. Y yo creo que, bueno, lo que os decía, ¿no? O sea, este nicho geológico pues no es exclusivo de nuestro planeta, es decir, es que esto estaría prácticamente en cualquier sitio. La formamida, por cierto, es una molécula que tiene una extraordinaria visibilidad en todo el universo, es decir, muchísimos sitios donde tiene formamida. Es una molécula que hay nubes estelares en las que hay cantidad enorme de formamida. Entonces, en cualquier meteorito, en cualquier sitio donde hubiera agua, el agua ese, cuando entra en reacción con una peridotita, pues se formaría el ambiente que requiere para hacer este tipo de estructuras, ¿no? Y bueno, como podéis entender, pues esto no es un trabajo en el que participa muchísima gente, es parte del proyecto Prometheus, un proyecto del RC que este año ya es el último año, terminamos en junio del año que viene, y en el que participamos, pues, mi laboratorio, aquí con las estudiantes Electa Kotopoulou, Kevin Hartman, Manuel Yampuras,
Gansan ya no está en el laboratorio, este es el chico que hizo esto de los tan interesantes de la calcita, Fermín Otálora, Antonio Delgado. Después hay un grupo de la Florida State University, que es una gente que trabaja en temas de autoorganización, sistemas de autoorganización de materiales. La Universidad de Constanza, con el profesor Kolfen y su grupo, y Matías Kellermeyer, que está ahora en la BAS, son una gente que fundamentalmente están interesados en temas de autoorganización en materiales, es decir, desarrollar esto para materiales. En la Universidad de Bolonia hay un grupo excelente de Marco Montalti que trabaja en medidas muy sofisticadas de pH a escalas de tiempo y de espacio muy pequeñitas, que no lo he contado, pero ha sido muy importante para desarrollar el proyecto. En el IPGP de París, Marwan Swilen y su grupo es la gente que trabaja en detección de vida, son geoquímicos micropaleontólogos, ¿no? Entonces trabajan en temas de detección de vida y con ellos hemos trabajado y seguimos trabajando ahora mismo. De hecho, vamos a pedir un nuevo proyecto Synergy, muy complicado de que lo den, pero lo pedimos con él. Y en esta Universidad de la Sapiencia es la gente, está Ernesto Di Mauro, Rafael Saladino, son la gente que trabajan, o sea, tiene esta teoría de la formación de la forma de vida, es la ruta de la forma de vida, la ruta realmente interesante para el tema de origen de la vida. Y ya está. Muchísimas gracias por vuestra atención. Sí. Gracias. Sí. Sí, si hablas con el micrófono, sí. Es la Tierra. Pero mi pregunta es anterior. ¿Qué es la vida? ¿Qué? ¿Qué es la vida? Bueno, pues Es es que muy ahí buena está, pregunta. Ahí está la clave, ¿no? Sí, es muy buena Porque pregunta. efectivamente puede haber vida en muchísimos sitios, depende de la definición que demos de vida. Efectivamente. Eso es una cosa que yo creo que hay que subrayar siempre, ¿no? Y es que cuando yo estoy hablando aquí de la vida, estoy hablando de la vida que conocemos. En cierta medida porque, bueno, pues que en principio es la única vida que podemos alcanzar a crear ahora mismo, por lo menos la que tenemos más fácil, ¿no? Porque sabemos qué andamos buscando. El problema está en que para otro tipo de vida, por ejemplo, la gente, esta charla mía además se presta mucho a lo del silicio, ¿no? Al silicio, pues no, igual que el carbono, ¿por qué el silicio? No, pues porque no, el silicio no tiene el mismo tipo de química y sería... Pero es fantástico el papel que todavía no entendemos y que ahí estamos detrás, de cómo la sílice es capaz de hacer que los carbonatos y las estructuras minerales como los oxidróxidos sean capaces de hacer una imitación tan fantástica de la vida. Es decir, en cierta medida, nosotros ahora mismo, sabéis que hay muchísimas empresas, departamentos trabajando en lo que se llama ingeniería biomimética, o sea, tratar de emular la vida. Pues parece ser que, si nosotros llevamos razón, sería que la vida en cierta medida hubiera emulado a los materiales estos que ahora llamamos biomiméticos, pero serían simplemente estructuras autoorganizadas, ¿no? Es decir, que esa frontera ahí es una frontera que se presta a muchísimo pensamiento, ¿no? Y lo estamos haciendo. Ahora, este proyecto, que es un proyecto, como digo, europeo, lo han elegido y nos estamos divirtiendo un montón, para hacer un cómic, porque se presta, claro, los viajes y el tema, ¿no? Pues se presta, y entonces la Unión Europea ha elegido una serie de estos proyectos de RC, 6 o 7, y entonces pues nos han enviado unos ilustradores, y entonces pues estamos haciendo ahora y claro, se presta muchísimo. La idea es que viene una pareja, un joven y una joven de un planeta, un meteorito en el que ya no hay vida, ya no hay vida, ya no hay naturaleza. Es decir, todo es cristalino, ¿no? Todo es semiconductores. Entonces, pues, y cuando llegan aquí, de pronto se dan, pues, llegan antes de que hubiera vida en el planeta. Entonces llegan y ven la naturaleza, la geometría fractal. Oye, ¿esto qué es? Claro, vienen de un sitio en el que a cierta medida donde vamos, un sitio en el cual el desarrollo tecnológico ha sido tal que ya son todos robots y todo ha desaparecido la naturaleza, ¿no? Y bueno, pues muy interesante todo eso.
Pero para mí la vida, es decir, cuando yo creo que alguien que siguiera estos pasos, ¿no? Pues pudiera haber dicho, bueno, ya hemos encontrado vida. Hay dos tipos de vida, una es la metabólica y la otra es la reproductiva, ¿no? Y son dos, las dos serían muy interesantes. Es decir, yo en cualquier caso de las dos, yo creo que ya se hubiera, digamos, algo que es capaz de metabolizar, es decir, algo capaz de autoalimentarse, y después algo que es capaz de reproducirse, ¿no? Yo creo que del primero estamos mucho más cerca de hacerlo que del segundo. Pero, y hay dos líneas ahora mismo de investigación. Hay varios países, ahora mismo hay programas sobre origen de la vida en distintos países. Y hay dos líneas. Una línea que es, ahora que tenemos todo, o sea, ya tenemos todo aquí, ¿no? Tenemos estos materiales, tenemos las proteínas, las nucleobases, los aminoácidos, las nucleobases, tenemos todo. Entonces, hay gente que piensa en la lotería, es decir, bueno, pues tiempo, y otra gente que dice, bueno, hace falta una autoorganización, o sea, procesos de autoorganización geoquímica, algo que realmente, digamos, no dependa de que sea todo muy lento y muy probabilístico, sino que de alguna forma sea un paso adelante, porque no conocemos, pero de alguna forma la vida es capaz de haber salido, de haber aparecido a partir de esas estructuras autoorganizadas, ¿no? Procesos de autoorganización, como estoy refiriendo a lo que desarrollaba Prigogine, ¿no? Y todo ese tipo de estructuras. Sí, 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 bueno, eso ya todavía más. Pero, no, claro, claro. Pero esto, lo de la vida, fíjate, lo de la autoorganización, normalmente nosotros lo que pensamos que no había tiempo, es decir, porque en el Jadeano, o sea, hace 10 años, se pensaba que el Jadeano era completamente infernal y que había gente que proponía que hace 3.800 millones de años, o sea, te quedaban 200 millones de años para todo. Entonces, claro, pues el tiempo, o sea, hace falta tiempo. Pero ahora, claro, ahora resulta que estamos 4.400 millones de años, tenemos un montón de millones de años. Hay gente que piensa que la Tierra tiene 6.000 años. Bueno, pues eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Sí, sí. No, pero eso es una cosa que es muy interesante, ¿no? Porque ahora sí que tenemos tiempo otra vez. O sea, que ahora el propio, digamos, proceso probabilístico, la propia lotería, el que muchos intentos podría también explicar, ¿no? El que la vida aparecía ahí. Ahora tenemos muchísimo tiempo para todo eso. Es un escenario completamente nuevo. Sí. Bueno, Juanma, magnífico lo que nos has contado, Gracias. pese a las fórmulas de esto. Mira, yo quería contar dos cosas. Una es una observación y la otra es una pregunta. La observación es de mera terminología. Visto que en la última diapositiva has puesto ádico y constantemente te estabas refiriendo al jadeano. Sí. Es que no sé cómo se dice en español. Es que después de mucho trabajo conseguimos, entre la Academia de Ciencias, el IGME y el Instituto nuestro y varios colaboradores por ahí fuera, unificar la nomenclatura cronoestratigráfica y finalmente es ádico. Igual que se dice arcaico y no arqueano. Sí. Igual que se dice... Entonces tengo que decir jádico. Pues estupendo porque... En castellano, o sea, Sí, estupendo. Adeano lo dicen todavía en algunos países de Latinoamérica, pero nosotros ya oficialmente ya lo tenemos aprobado. Pues, es una muchísimas gracias porque yo pongo los dos y digo ya... Sí, es que al final me sorprendió muy gratamente que ya ponías ádico, pero digo, no sé. Pero, y lo puse por lo de arcaico, porque digo, bueno, si es arcaico, pues ádico. Efectivamente. Pues, pero después lo de jadeano como que suena mejor, ¿no? Eso es más bonito, ¿no? Más... Hoy estaba contando, si alguien hace un crucigrama del país, sale el diablo de claro. Bueno, lo de la pregunta, bueno, es dos preguntas dobles. Lo de la panspermia simplemente trasladaría el problema a otro lugar y otras condiciones semejantes, ¿no? Sí. Pero la pregunta concreta era, si estás involucrado en la misión esta de Marte, que en una perforación que haga la máquina, ¿cómo esperáis encontrar señal de vida? ¿Algún fósil químico o alguna...? Porque has dicho que una morfología, como tú las puedes sintetizar,
no dice nada. Efectivamente. De hecho aquellos supuestos fósiles lunares, de meteorito marciano, Sí. que tenía aquellas microestructuras, me parece que eran de magnetita, que decían Sí, que eran como las bacterias de Las nanobacterias. sulfotomaculum, de estos terrestres, ¿no? Y que apareció justamente cuando la NASA estaba en problemas, ¿no? Entonces era No, aquello fue un montaje. un montaje directamente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué esperáis encontrar? Bueno, en el aparato, la sonda ExoMars, lleva unos microscopios muy buenos, es decir, que yo creo que se van a poder hacer estudios de textura y de mineralogía muy buenos, y después no lleva rayos X, pero lleva Raman, espectroscopía Raman, LIPS, y además está desarrollada aquí en España por Fernando Rull, no sé si lo conocéis, es un... bueno, creo que él es químico, me parece, pero bueno, este es un mineralogista que se dedica a Raman, es un tipo fantástico en Raman, y es el que ha diseñado el aparato de Raman. Entonces yo espero que funcione muy bien y nos permita, por un lado, buenas identificaciones mineralógicas, aunque hay cosas que yo ahora que lo hemos utilizado, porque por ejemplo a Dalol no lo llevamos, claro, hay cosas que sí las ves en mineralogía, pero hay otras que no, con Raman no. Pero desgraciadamente no lleva rayos X, porque esta vez Curiosity sí que ha llevado rayos X, pero ExoMars no. Pero el Raman nos puede, además de la mineralogía, compuestos orgánicos. Yo creo que depende de la complejidad de compuestos orgánicos que se encuentren en Marte, sí que vamos a tener, o sea, una combinación porque ten en cuenta además allí pues se ha debido de preservar mejor, entonces una combinación de estructuras biomiméticas o biológicas, ¿no?, de tipo biológico, con compuestos orgánicos desarrollados, es decir, pues avanzados, digamos, yo creo que sería un punto bastante... pero yo avanzo que va a ser una polémica tremenda, porque el problema está en que se ha convertido casi en una religión ahora mismo. Es decir, hay gente que tiene, o sea, está todo el tiempo, hay que encontrar vida, es seguro que hay vida. Ya, pues, yo no sé por qué no se toma una posición más científica, de decir, bueno, pues hasta ahora no hay, y ya veremos, ¿no? Pero, claro, vende mucho más. Es decir, una agencia espacial tiene que vender que va a ir a encontrar vida. Entonces le dices, no, que voy a ver si allí tenemos óxidos de hierro. No creo que el Trump esté por financiar eso, ¿no? Si dices que no hay vida, no hay financiación. Efectivamente, o sea, entonces sí, pero es la forma, ¿sí? El ambiente ácido entonces está completamente descartado como posible generador de estructuras y de moléculas orgánicas, ¿no? No necesariamente, lo dice por Dalol. A ver, en Dalol lo que pasa es que no es que sea un ambiente extremo, sino es poliextremo. En Dalol no es que no haya vida por el pH, es que no hay vida porque está el pH más la falta de oxígeno, más la concentración de sal sobresaturada, más falta de oxígeno, la sal y el pH, o sea, y la temperatura, 110 grados. Es decir, que son 4 cosas, digamos, que puede que sea demasiado para que la vida prospere. ¿Por qué yo estoy interesado en Dalol? Bueno, por 2 cosas. Una, por la belleza. A mí me parece, siempre me ha gustado explicar la belleza y yo cuando vi aquello, fue una invitación de un fotógrafo francés, ese fotógrafo de la fotografía que os he puesto, y que iba a hacer un documental y necesitaba científicos para estar por allí, ¿no? Y yo cuando fui digo, no, esto yo me pongo a estudiarlo. Pero ¿por qué es interesante para nosotros? Porque si sigues, o sea, Dalol está en el punto triple, en Alfar, ¿vale? Si bajas hacia el sur por el Rif, inmediatamente te encuentras una serie de lagos alcalinos. Entonces, lo que estamos haciendo es tomar aguas de Dalol que tienen 30 gramos de hierro. El problema es que tienen muchísima sal y eso nos está creando muchos problemas, pero tomar agua de Dalol y combinarlas con las aguas de Magadi
del Rift Valley, de los Soda Lake del Rift Valley, que tendrían el alto pH y la sílice. Y ese contraste, porque eso al fin y al cabo lo que haces cuando generas estas estructuras minerales, estás mezclando cloruro de hierro con la sílice, con el silicato sódico, ¿no? de alto pH. Entonces, eso es lo que estamos tratando. Es decir, en qué ambientes geoquímicos, para mí yo creo que es fundamental en todo este tema de origen de la vida, lo que estamos, digamos, nosotros contribuyendo es darle un sentido geológico a esto. Es decir, se hacen montones de experimentos, pero si leéis toda la bibliografía de origen de la vida, casi todas están hechas en el laboratorio sin tener en cuenta absolutamente nada el ambiente geológico. Nosotros estamos buscando ambientes geológicos sostenibles, es decir, ambientes geológicos que serían plausibles en aquel momento, ¿no? Entonces, la interacción entre medios ácidos, hiperácidos, metálicos y medios básicos ricos en sílice, pues es muy interesante de explorar. O sea, que podría tener relación. Y otra, si puedes repetir el origen de la molécula de esta formamida, ¿cómo se produce? Bueno, ¿cómo se produce? No es una molécula muy simple que está en el universo por todos lados. Es muy fácil de... ¿no? Es una molécula tremendamente simple, o sea, la producción, no sé, diríamos... Ya, pero ¿Está presente en el agua, en los sedimentos? Está presente en el medio interestelar, por todos lados. Ya. Es enorme la presencia. Y después es una molécula que en los experimentos de Miller de formación que parten del ácido cianhídrico se está formando. Eso lo hemos comprobado nosotros, hay estudios de simulación de computador, entonces también aparecería ahí. Que es una molécula que incluso con el ácido cianhídrico, teniendo o bien una radiación de protones o bien un arco voltaico de estos para simular los rayos, se formaría también la formamida. Vale, pero si miras la literatura, o sea, ahora mismo hay mucha gente, o sea, hay una gran controversia en esto. Es decir, digamos, la ruta clásica, la ruta cianhídrica es la que, sobre todo en Norteamérica, es la que sigue más gente, y hay mucha gente que critica precisamente porque decía, bueno, ¿y dónde estaría aquí en la Tierra la formamida, ¿no? Digamos, pero ahora, digamos, en los últimos 3 años hay una serie de artículos que apoyan que sería bastante normal. Que habría venido con el material acrecional que formó... Efectivamente, acrecional, y después hay una cosa que no he comentado mucho, pero que es muy interesante por muy diversas razones, es que el bombardeo meteorítico que tendríamos en aquella época. Es decir, imaginaros que si tenemos un lago, que sería un lago como los Soda Lake ahora, pero sin tanto carbonato, claro, porque eso es otra polémica importante. ¿Cuándo la atmósfera se hace rica en carbonato? Si leéis la literatura de los últimos años, todo el mundo piensa que es inmediato, o sea, sobre todo para explicar la paradoja del Sol débil, ¿no? Que tendría que tener un efecto invernadero. Entonces, la mayoría de los geoquímicos lo que piensan es que el CO2, monóxido de carbono y CO2, inmediatamente conquista la atmósfera del planeta. Nosotros estamos en contra de eso. O sea, nosotros lo que queremos es que hay un estado transiente en el que fundamentalmente lo que tiene es una atmósfera rica en metano, y que a medida que la serpentinización se va acabando, o sea, se genera menos hidrógeno, el CO2 empieza a poder liberarse solo, ¿no? Y entonces empieza a crecer. Pero claro, es un estado transiente, pero es que pueden ser 200 millones de años, claro, y eso por lo que decía al principio, porque muchas veces con los geólogos, con los colegas nuestros, ¿no? Que dicen, ya, pero es que es un estado transiente, que eso sería, inmediatamente se convertiría en una atmósfera rica. ¿Inmediatamente qué significa? ¿100 millones de años? Oye, es que 100 millones de años es que es mucho tiempo. Que 100 millones de años, con este tipo de reacciones, nos da para hacer, yo qué sé, todo lo que tú quieras. Entonces, ahora mismo es una polémica tremenda todo esto. Nosotros lo estamos pasando muy bien porque el proyecto que pedimos es precisamente sobre esto y defendiendo, ¿no? esa teoría en el que, digamos, hay una época en que la atmósfera del planeta es reducida y tienes un alto contenido en metano, ¿no?
Y entonces imaginaos que tenéis ahí ese mar rico en sílice, medio básico, y ahora tienes una cantidad de meteoritos que te están bombardeando. Y claro, esos meteoritos, el propio impacto de meteoritos se conoce muy bien que genera muchas moléculas orgánicas, además de todas las moléculas orgánicas que traería. Y además de que lo que haría sería meter una cantidad de metales en esa agua rica en sílice, alto pH, que formaría todo este tipo de estructuras de vesículas virulares. Entonces, muy bien. Y una pregunta, ¿la radiación solar tendrían que estar enterrados esos primeros organismos o cómo lo aguantarían en esos primeros estadios de vida? Bueno, ahí hay una... O sea, ese es un problema clarísimo, es decir, que la radiación solar, de alguna forma tú tenías que protegerte, ellos tenían que protegerse. Entonces, si lo tienes en medios, o sea, si estaría en subterráneo, pues ya tendría una protección. Pero es que nosotros una cosa que hemos encontrado es que cuando tú pones la sílice con el hierro y haces un océano de sílice y hierro, eso absorbe en 280 nanómetros. Es que exactamente donde se produce donde la radiación es letal, ¿no? Entonces, es otra de las ventajas, digamos, de esto, es que no haría falta el meterse de estos subterráneos, ¿no? Hay una teoría fundamental de Mike Russell, Corley fue el primero que empezó, en el que dice que el origen de la vida, proponen que el origen de la vida se da en los sistemas hidrotermales. Lo que pasa desde mi punto de vista, yo creo que eso es muy posterior, es decir, que claro, tú ves ahora estas Black Smoker y parecen como estos Silica Garden, están ahí, ¿no? Pero claro, los Black Smoker son mucho más. Es decir, hay mucha vida ahora, pero ¿por qué eso tiene que ver con el origen de la vida? O sea, el punto está en que lo que pasa ahora mismo en principio no tiene nada que ver con aquello. Es decir, tenemos que entender el sistema de otra forma, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, veo fácil que tuvieras la corteza, que sería simplemente la capa superior del manto cristalizada, y entonces empieza aquello a interaccionar con el agua, te crean unas zonas de debilidad mecánica, empieza hacia abajo pues a crear. ¿Y qué es lo que tendrías? Los primeros sistemas hidrotermales serían nada, o sea, simplemente agua que pasa abajo y lo que ocurre simplemente que pues generas ya el ciclo de convección, ¿no? Y estás creando moléculas orgánicas que estás bombeando hacia arriba. O sea, pues yo digo que hace 4.400 millones de años sería una factoría de hacer moléculas orgánicas locas por todos lados. Titán, por ejemplo, ahora, ¿no? Sí. Yo veo un poco dónde os engancháis para decir que había agua. El circón Sí. está clarísimo. Sí. Y agua en abundancia. Hombre, como para que los granitos, o sea, el circón serían de granitos. Sí, o sea, eso ahora mismo no lo discute nadie. Por eso decía antes que la probabilidad en el futuro de que salga, pues yo eso me preocupa mucho, como te puedes imaginar. Yo le pregunto a todo el mundo que ha trabajado, pero ¿tú estás seguro? Porque claro, como no, pues todo esto se viene abajo. Pero hoy en día yo creo que prácticamente todo. Sí. Sí. Fundamentalmente por isótopos. Un dato muy importante y la única forma de interpretarlo es como consecuencia de la interacción con el agua. Sí. Yo te quería preguntar, sobre... hoy en día cada vez aparecen más evidencias de origen abiótico de los hidrocarburos y hay mucha literatura sobre eso. Incluso hay alguien que dice que hay que cambiar los libros de texto, ¿no? Porque, hombre, no todo es abiótico, sino que hay un pequeño porcentaje que procede de procesos como los que has descrito tú, de serpentinización. ¿Estáis en contacto con algún grupo de estos? No, de grupos de ese tipo no, pero ya me gustaría, porque este es otro de los problemas que tenemos los que trabajamos en esta línea de investigación, y es que la vida está por todos lados. Y claro, es un problema, ¿no? Porque ahora mismo tú te vas, hemos estado en Oman, y estás allí, y bueno, el metano ¿de dónde viene? ¿No? Es muy complicado a través de los análisis isotópicos y químicos, el poder detectar si el metano, por ejemplo, simplemente el metano es de origen biológico o no, ¿no? Y sería estupendo el tener... Por ejemplo, en Rusia hay una corriente enorme
que el petróleo que tienen ellos allí es de tipo inorgánico, ¿no? Sí, hay un libro, ¿no?, de Thomas Gold, ¿no?, del Sí. Deep Hot Biosphere, ¿no? El Deep Hot Biosphere, sí. Bueno. Oye, yo creo que andamos un poco más al mal de tiempo. No sé si hay alguna pregunta más o alguien quiere preguntar algo más. ¿Por qué cuando se habla del origen de la vida se cita a Miller y nunca o casi nunca se cita a Oparin? Bueno, pues fundamentalmente yo creo, bueno, a ver, hay dos explicaciones, una de tipo sociológico, es decir, porque Miller es un señor, un joven en ese momento que estaba con Urey, que es un premio Nobel y que era norteamericano, y Oparin no, es decir, entonces estábamos en la época de la Guerra Fría, ¿no? O sea, que entonces, bueno, la Guerra Fría, antes, ¿no?, de dos mundos, ¿no? La otra razón es porque yo creo que Miller hizo el experimento, ¿no? O sea, hizo este experimento mientras que Oparin desarrolló muy bien, o sea, digamos, el desarrollo de Oparin, el modo de pensar, ¿no?, la lógica interna de su explicación es fantástica, ¿no? Pero los experimentos lo hizo este hombre. A mí lo que me parece es que dos cosas en principio contradictorias. Una, que el experimento de Oparin se vendió como diciendo, bueno, ya hemos explicado el origen de la vida, ¿no? Incluso yo recuerdo algunos textos de bachillerato en el que ya está, ¿no?, ya, cuando realmente, pues, experimento, si hacéis el experimento que nosotros hemos hecho, porque ahora hemos hecho un experimento que nos vamos a tener que repetir porque es que es muy complicado hacer los análisis, pero la idea es la siguiente, es que el experimento de Miller se hace en vidrio. Se hace en vidrio y a pH, si tú pones en el amoníaco, el pH es muy alto. Entonces empieza con pH muy alto. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hace es disolver la sílice del globo. Y todos los experimentos de Miller, al final hay una cantidad de sílice ahí. Entonces, la idea que empezamos hace 2 años es decir, bueno, a ver qué pasa si no hay sílice. Porque claro, que todos los experimentos que se han hecho de Miller se han hecho así. Entonces, hemos construido un idéntico, pero de teflón. Y hemos hecho los experimentos teflón, Miller y Miller con sílice, que le hemos añadido sílice nosotros más. Y los experimentos hasta ahora, o sea, es fantástico. Es decir, la sílice juega un papel fundamental. Fundamental. Lo que pasa es que hay uno de los experimentos que, bueno, no nos fiamos de cómo se hizo y hay que repetir ahora otra vez. Pero son... Entonces yo creo que este hombre hizo el yielding es muy bajo, ¿no? Pero el experimento yo creo que es una cosa realmente muy interesante, muy interesante. Y lo que pasa es que a este hombre se dijo, bueno, sí, muy bien, pero eso no tiene nada que ver con la Tierra primitiva porque inmediatamente la atmósfera se convirtió en una atmósfera neutra rica en CO2. Nosotros ahora, una de las cosas que estamos diciendo es volver, oigo, es que el experimento de Miller tiene sentido, o sea, nosotros estamos proponiendo que en cierta medida la atmósfera, que debido a estar transiente, pero durante muchísimo tiempo, ¿por qué muchísimo tiempo? Porque efectivamente si tú tienes hidrógeno formándose por serpentinización, eso sale a la atmósfera y se va, o sea, no contribuye nada. Entonces el CO2 que viene de abajo, pues simplemente crearía una atmósfera rica en CO2. Nosotros lo que proponemos es que todos los modelos que trabajan sobre eso, que son simulaciones de computador, no midan qué ocurría en aquel momento. O sea, en aquel momento el CO2 viene desgasificado, pero el hidrógeno se está formando en todas las grietas, en todos los sistemas hidrotermales simplísimos que se están formando allí. Entonces, claro, tú tenías una producción de hidrógeno que no llegaba a salir, sino que el CO2 que venía reacciona con el hidrógeno y te forma metano. Y lo que sale es metano. Y eso ya es otra cosa. Todo esto es un tema curioso. Pues yo creo que muchas gracias, Juanma, una presentación gracias a estupenda. Te hacemos este regalo, hombre, muchas gracias. En nombre de la asociación y esperamos verte otra vez, ¿eh? O sea, contamos con otra charla tuya. A ver bueno, ya, sí, ¿vale? Sí, yo encantado. Hombre, yo encantado de venir perfecto. aquí a veros a vosotros. Y bueno, también agradecer a los técnicos del auditorio también que nos hayan concedido este tiempo extra, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias. Y recordaros también la charla de la próxima semana, el miércoles, ¿no?, con Paco Anguita, será en la Torre Cepsa a las 5 de la tarde, ¿no? Vale, bueno, muchísimas gracias.